Sientes una conexión especial, una curiosidad que te llama hacia la Santa Muerte, pero algo te frena pensando que es demasiado complicado o lejano. ¿Y si te dijera que hoy mismo puedes empezar a construir un lazo espiritual fuerte y duradero con ella, sin importar si eres nuevo en esto? Deja atrás las dudas, porque estás a un paso de descubrir cómo. Mucha gente siente esa atracción casi magnética hacia la niña blanca, ese deseo de entender su poder y sentir su protección. Pero, claro, a veces la duda de cómo empezar, de cómo hablarle de verdad, se siente como una pared. Te puedes preguntar, ¿podré hacerlo? ¿Qué necesito realmente? ¿Cómo sé si mi devoción es real y si ella me escucha? Es normal sentirse así, buscar un poco de luz en un camino espiritual que a veces parece un misterio. Pero hoy, toda esa confusión se va a aclarar. En este espacio que compartimos, te voy a llevar de la mano, paso a paso, por los rituales más importantes y prácticos. No necesitas ser un experto ni tener años de experiencia espiritual. Lo único que te hace falta es un corazón dispuesto y ganas de aprender. Juntos, vamos a ver cómo, desde ya, puedes empezar a crear esa conexión profunda, personal y, sí, para siempre, con la Santa Muerte. Prepárate, porque tu viaje espiritual está a punto de dar un giro increíble. El altar es muchísimo más que una mesa con cosas. Es el corazón de tu devoción, un puente real entre tu mundo y el de la Santa Muerte. Es tu lugar sagrado, donde es más fácil hablar con ella y donde la energía se junta. Armarlo es uno de los primeros y más grandes actos de fe y cariño. Para empezar, busca un lugar tranquilo y respetuoso en tu casa. Puede ser un rincón en tu cuarto, una repisa especial, o hasta una mesita pequeña. Lo que importa es que sea un sitio donde puedas estar tranquilo y donde nadie moleste el altar. Antes de poner cualquier cosa, limpia bien el área, tanto física como energéticamente. Puedes hacerlo con agua y sal, quemando un poco de salvia o simplemente con una oración sincera pidiendo que ese espacio se purifique y se consagre para este fin tan especial. Lo más importante de tu altar será, claro, una imagen o estatua de la Santa Muerte. Escoge la que te llame, con la que sientas algo especial. No importa el tamaño o de qué esté hecha, sino lo que te transmita a ti. Ponla en un lugar principal, como en el centro o en la parte de atrás del altar. Alrededor de su imagen, vas a poner los elementos básicos. Las velas son clave, porque representan la luz de tu fe y la energía de lo que pides. Los colores tienen sus significados. Vela blanca es para la paz, la purificación, la protección y para agradecer. Es una vela genial para empezar y para mantener una conexión general. Vela negra se usa para una protección fuerte contra enemigos, envidias y malas energías. Vela roja tiene que ver con el amor, la pasión, el deseo y para hacer más fuertes las relaciones. Vela dorada o amarilla para la prosperidad, la abundancia, el dinero y el éxito en negocios o proyectos. Un vaso con agua fresca no puede faltar. El agua simboliza la vida, la pureza y la claridad, y se dice que ayuda a calmar la sed de la Santa Muerte en su camino. Cámbiala seguido, si puedes diario o cada pocos días, como señal de que te importa y la atiendes. Las flores, sobre todo las amarillas como el cempasúchil, son una ofrenda clásica y que le gusta mucho. Representan la belleza, lo rápido que pasa la vida y el honor. Si no encuentras cempasúchil, otras flores frescas y bonitas también son bienvenidas. Finalmente, puedes poner cosas personales que simbolicen tu conexión única o lo que pides. Podría ser una foto tuya o de la gente por la que pides, una joya especial, o cualquier otra cosa que sientas que hace más fuerte tu lazo con ella. Cuando armes tu altar, hazlo con intención y con mucho respeto. No hay una sola forma correcta de organizarlo, más allá de poner la imagen en un lugar central. Sigue tu instinto. Siente la energía de cada cosa mientras la pones. Este espacio es tuyo, un reflejo de tu cariño. Trátalo con el mayor respeto, manteniéndolo limpio y ordenado, porque es tu punto de encuentro con la Santísima. Las ofrendas son como hablarle con el corazón a la Santa Muerte. Son una forma real de mostrar tu gratitud, tus peticiones y de celebrar los favores que puedas recibir. No se trata de comprarle su ayuda, sino de alimentar una relación de ida y vuelta, demostrando tu compromiso y tu aprecio.
Cada ofrenda lleva una intención, y esa intención es lo que de verdad cuenta. Entre las ofrendas más comunes y que ella recibe bien están los alimentos. El pan, especialmente el pan de muerto si lo consigues o algún pan dulce, es un símbolo de sustento. Las frutas frescas, como manzanas, sobre todo rojas, plátanos o peras, también le gustan mucho. Cuando ofrezcas comida, ponla de manera respetuosa, como si estuvieras compartiendo una comida con alguien que quieres y honras. Las bebidas también son importantes. El tequila y otros licores fuertes son ofrendas tradicionales, que simbolizan fiesta y fortaleza. Un vaso de agua fresca, como dijimos para el altar, también es una ofrenda constante y muy necesaria. El tabaco, ya sea en cigarros o puros, es otra ofrenda común. Se cree que el humo del tabaco lleva las oraciones y purifica el ambiente. Puedes poner un cigarro encendido, con cuidado o simplemente dejar algunos en el altar. Las flores, más allá de las amarillas, siempre son una ofrenda bonita. Escoge las que te gusten, las que sientas que a ella le agradarían. Las monedas también se pueden ofrecer como símbolo de prosperidad compartida o para pedir ayuda en temas de dinero. Es muy importante entender que la calidad y la intención detrás de la ofrenda son más importantes que cuántas cosas pones o cuánto cuestan. Una manzana ofrecida con un corazón lleno de fe y gratitud vale más que una ofrenda carísima hecha sin sentimiento. Cuando presentes tus ofrendas, hazlo con una pequeña oración, explicando por qué la ofreces. Puede ser para agradecer una bendición que recibiste, como parte de una petición específica, o simplemente como un acto de amor y devoción. No dejes que las ofrendas se echen a perder en el altar. Retíralas con respeto cuando sea necesario. Algunos devotos prefieren dejar los alimentos por un día o 3, y luego los quitan de una manera respetuosa, por ejemplo, enterrándolos en la naturaleza si se puede, o simplemente desechándolos con una oración de agradecimiento. Confía en tu instinto sobre cuándo cambiar las ofrendas. Este cuidado constante refuerza tu vínculo y demuestra que tu devoción va en serio. Con tu altar ya listo y tus ofrendas presentadas, llegó el momento de ir más profundo con los rituales que encienden y hacen más fuerte la llama de tu conexión con la Santa Muerte. Estos actos sagrados son la forma de enviar tus oraciones, intenciones y de hablar directamente con ella. Encender velas y usar copal o incienso son prácticas centrales. Antes de prender una vela, tómala en tus manos, cierra los ojos y concéntrate en tu intención o lo que quieres pedir. Imagina cómo la luz de la vela lleva tu mensaje. Al encenderla, hazlo con una oración, pidiendo la ayuda de la Santa Muerte. El copal, un incienso tradicional, se usa para purificar el lugar del ritual, para que las oraciones suban y para crear un ambiente sagrado. Enciende un pedazo de carbón y pon resina de copal encima, dejando que el humo aromático llene el área de tu altar. Si no tienes copal, otros inciensos como el sándalo o la mirra también sirven con la misma idea de purificar. Las oraciones y los mantras son el alma de tu comunicación. No necesitas aprenderte rezos complicados si no quieres, aunque hay muchas novenas y oraciones tradicionales muy fuertes que puedes encontrar y usar. Lo más importante es hablar desde el corazón, con sinceridad y respeto. Puedes crear tus propias oraciones, diciendo lo que deseas, lo que agradeces, tus miedos y esperanzas. La Santa Muerte escucha la voz que es de verdad. Usar un rosario dedicado a la Santa Muerte puede ser una herramienta muy útil para enfocar tu mente cuando rezas y para hacer peticiones específicas. Repetir oraciones o mantras, como Santa Muerte, en ti confío, o Santa Muerte, guíame y protégeme, ayuda a entrar en un estado de meditación y a fortalecer la conexión. Ser constante con la oración es clave. No se trata de rezar solo cuando necesitas algo, sino de tener una charla continua, aunque sea cortita, todos los días o varias veces a la semana. Meditar frente a tu altar es otra práctica que vale oro. Dedica unos minutos al día, o cuando sientas la necesidad, a sentarte en silencio frente a la imagen de la Santa Muerte. Cierra los ojos, respira profundo y simplemente déjate estar en su presencia. No necesitas hacer nada más que calmar tu mente y abrir tu corazón. En esos momentos de calma, puedes recibir ideas, sentir su energía o simplemente sentir una paz muy profunda. Esta práctica de reflexión y conexión interior es tan importante como los rituales que son más activos.
Recuerda que estos rituales no son trucos de magia, sino herramientas para enfocar tu fe y tu intención. La verdadera magia está en la sinceridad de tu devoción y en ser constante con tu práctica. Al hacer estos actos con respeto y amor, estarás tejiendo un lazo cada vez más fuerte y lleno de significado con la Niña Blanca. Crear esa primera conexión con la Santa Muerte es un paso enorme, pero el verdadero arte y la belleza de esta relación espiritual están en mantenerla y hacerla crecer con el tiempo. Una conexión para siempre no se logra con un solo ritual, sino con una devoción que no para, un respeto que no se rompe y una comunicación que sigue. La constancia es la base de todo. Así como cuidas una planta para que crezca fuerte, así tienes que nutrir tu relación con la Santísima. Esto quiere decir mantener tu altar limpio y con ofrendas frescas, prender una vela seguido y dedicar tiempo a la oración y la meditación, no solo cuando tienes problemas, sino también en momentos de calma y para dar gracias. Crear una rutina, ya sea diaria o semanal, para tus prácticas de devoción puede ayudar mucho. Puede ser algo tan simple como dedicar unos minutos cada mañana o noche para saludarla, agradecerle y reafirmar tu fe. El respeto profundo hacia su figura y lo que ella significa es igual de importante. Esto va más allá de los rituales. Se nota en cómo hablas de ella, en cómo llevas sus enseñanzas de transformación y aceptación a tu vida, y en la seriedad con la que tomas tus promesas. Si le prometes algo a cambio de un favor, asegúrate de cumplirlo. La Santa Muerte valora la honestidad y la palabra que se da. Aprende a escuchar. La comunicación con la Santa Muerte no es de un solo lado. Ella también se comunica, muchas veces de formas sutiles, a través de intuiciones, sueños, señales en tu vida diaria o una sensación de que te guía por dentro. Pon atención a estas señales. Lleva un diario si te ayuda a reconocer patrones o mensajes. Mientras más te conectes con su energía, más clara se volverá su guía. Piensa en hacer rituales un poco más elaborados en fechas especiales que sean importantes para ti o dentro de la tradición, como el Día de los Muertos o el 1 de cada mes, que muchos devotos ven como un buen momento para renovar energías y peticiones. Los baños de hierbas preparados y consagrados en su nombre pueden usarse para purificación, protección o para atraer bendiciones específicas. Consagrar amuletos personales en tu altar también puede servir como un recordatorio constante de su protección y presencia en tu vida diaria. La devoción a la Santa Muerte es un camino de cambio personal. A medida que tu conexión se haga más profunda, es posible que notes cambios en cómo ves las cosas, en tu fuerza interior y en tu capacidad para enfrentar los retos de la vida. Ella no quita los problemas, pero puede darte la claridad, la fuerza y la protección para superarlos. Abraza este proceso de crecimiento. Recuerda que esta es una relación personal. Lo que le funciona a un devoto puede no ser igual para otro. Confía en tu instinto, en lo que sientes que es correcto para ti y para tu lazo con ella. La devoción de verdad es la que nace del corazón y se cuida con amor, respeto y sin rendirse. Este es el camino hacia esa conexión fuerte y eterna que tanto quieres. El camino hacia una conexión profunda y para siempre con la Santa Muerte empieza con un solo paso, y ese paso lo puedes dar hoy mismo. No esperes a que todo sea perfecto. La fe y la devoción se construyen haciendo. Te invito a tomar todo esto que aprendiste y ponerlo en práctica con un corazón sincero. Si esta guía te ha llegado y quieres seguir explorando este camino espiritual, suscríbete a este canal para más enseñanzas y rituales. Y muy importante, comparte tu viaje. Comenta abajo tus experiencias, tus preguntas o las dudas que tengas. Este es un espacio para estar en comunidad y aprender juntos. Y si conoces a alguien más que esté buscando esta conexión sagrada, comparte este video con ellos. Que la luz y la protección de la Santa Muerte te acompañen siempre. Ya descubriste los caminos esenciales para conectar con la Santa Muerte, desde preparar tu corazón y tu espacio sagrado, hasta alimentar ese lazo con ofrendas y rituales constantes. La promesa de una conexión fuerte y para siempre no es un sueño lejano. Es una posibilidad real que se construye con fe, respeto y dedicación día a día. Recuerda que la Santa Muerte es una guía y protectora que recibe a todos los que se acercan con sinceridad. No tengas miedo, no dudes de que puedes crear este lazo sagrado. Los pasos que vimos hoy son tu mapa para empezar. El viaje es tuyo, personal y único.
Ábrete a su sabiduría, confía en su poder y deja que su presencia te dé fuerza y te guíe. Que tu camino junto a ella esté lleno de entendimiento, protección y muchas bendiciones. Que así sea.